Hola a todos chicos y chicas de la Comunidad de Madrid. Vamos a seguir resolviendo el examen de la convocatoria ordinaria 2026. Vamos con el bloque 3 de vibraciones y ondas y nos pedía elegir entre una de las preguntas 3A o 3B. Pregunta 3A dice: la ecuación de una onda transversal que se propaga a lo largo de la dirección positiva del eje X viene dada por la expresión I de xt igual a seno de omega t menos kx más phi. En la figura A se representa el desplazamiento de los diferentes puntos del medio en el instante t igual a 0. En la figura B se representa la velocidad de oscilación del punto x igual a 0 del medio en función del tiempo. Y nos pide: determine la amplitud de la onda A y el número de ondas K. B, la fase de la onda phi y el valor máximo de la velocidad de oscilación. Y C, la velocidad de propagación de la onda. Vamos a empezar con la amplitud de la onda y el número de ondas K, y estas se pueden obtener directamente de la gráfica de I de X a tiempo cero. La amplitud es el valor máximo del desplazamiento vertical que alcanza la onda. Si tenemos la expresión matemática y si la evaluamos a tiempo cero, tenemos que es A seno de menos kx más phi, o lo que es lo mismo, menos A seno de kx menos phi. Y es esta gráfica que nos dan. La amplitud es la altura de esta cresta y se lee fácil que son 4 centímetros. Lo siguiente que nos pide es el número de ondas K. El número de ondas se relaciona con la longitud de onda a través de K es igual a 2pi partido por lambda. La longitud de onda, si recordáis, es la distancia entre dos puntos homólogos de un mismo ciclo. Podemos coger el que tiene fase 0 y fase 2pi, este de aquí, o si preferís, el que tiene fase pi medios y 5 pi medios. Fijaros que al estar x medido en metros, la longitud de onda está medida en metros. En cualquier caso son 6 metros. Se lee muy fácil aquí de 0 a 6 o bien de 1,5 a 7,5. Por lo tanto, el número de ondas es pi partido por 3 metros a la menos 1. El valor máximo de la velocidad de oscilación se puede obtener a partir de la gráfica de v de oscilación en x igual a 0 a tiempo t. La función matemática que representa la velocidad de oscilación es la derivada del desplazamiento vertical en función del tiempo. Cogemos la expresión de la onda, que era a seno de omega t menos kx más phi, y la derivamos con respecto al tiempo. Nos queda a omega coseno de omega t menos kx más phi. Y si la evaluamos para x igual a 0, nos queda a omega coseno de omega t más phi. Y es esta expresión que tenemos aquí, esta gráfica que tenemos aquí. La velocidad máxima de oscilación es la altura de una de las crestas. Fijaros que las divisiones mayores las da cada 0,05 y las pequeñas cada 0,025. Entonces la velocidad máxima de oscilación es 0,05 más 0,025 igual a 0,075 metros segundo a la menos 1, 7,5 centímetros por segundo a la menos 1. La fase de la onda phi se puede obtener a partir de las gráficas de I de x a tiempo 0 y velocidad de oscilación en x igual a 0 para tiempo t, con la expresión de matemática de las mismas y las gráficas. Vamos a empezar con el desplazamiento a tiempo 0. De la gráfica podemos leer que en x igual a 0 y t igual a 0 el desplazamiento es 0. Por lo tanto, cogemos la expresión de matemática y la evaluamos en x igual a 0 y a t igual a 0. Y nos da que a seno de phi es igual a 0. Como a es distinto de 0, la única posibilidad es que el seno de phi sea 0. Y eso implica que phi es un múltiplo de pi, con n entero. Ahora seguimos el mismo procedimiento, pero con la gráfica de v de oscilación en x igual a 0 para tiempo t. Leyendo la gráfica, vemos que la velocidad de oscilación en x igual a 0 para tiempo 0 es la velocidad de oscilación máxima, que hemos visto antes que era a omega. Cogemos la expresión matemática de la velocidad de oscilación y la evaluamos para x igual a 0 y tiempo 0, y nos queda que a omega coseno de npi, que es la fase, tiene que ser igual al valor máximo positivo. Por tanto, el coseno de npi es 1, lo que implica que n es un número par. N es igual a 2m con m entero.
A partir de la amplitud de la onda y la velocidad máxima de oscilación podemos obtener la frecuencia angular omega. Fijaros que la velocidad de oscilación para x igual a 0 y tiempo t es a omega coseno de omega t más phi. La velocidad máxima de oscilación es a omega y ahora podemos despejar omega. Simplemente nos queda v máxima de oscilación partido por la amplitud y conocemos tanto la velocidad máxima de oscilación como la amplitud. La velocidad de propagación de la onda es lambda por frecuencia y la frecuencia es omega partido por 2pi. Ahora simplemente sustituimos. La longitud de onda eran 6 metros, la velocidad máxima de oscilación 7,5 centímetros por segundo a la menos 1 y la amplitud 4 centímetros. Y eso nos sale 1,8 por 10 a la menos 2 metros por segundo a la menos 1, o lo que es lo mismo, 1,8 centímetros por segundo a la menos 1. Esta onda se trata de una onda armónica, ya que solo tiene una frecuencia angular, con amplitud constante y fase lineal, y se propaga hacia la derecha del eje X, porque el argumento es del tipo kx menos omega t. Fijaros que la expresión de la onda es esta, y ahora si usamos la fórmula trigonométrica seno de a más b cogiendo a omega t menos kx y b 2mπ, podemos escribir la onda como menos a seno de kx menos omega t. Al ser el argumento kx menos omega t, esto es una onda armónica que se propaga hacia la derecha del eje x. No confundamos la velocidad de oscilación con la velocidad de propagación. La velocidad de oscilación es la rapidez con la que sube y baja un punto del medio, un punto de x fijo. Depende de la amplitud y de la frecuencia. Imaginaros que ponemos una pelotita en un punto de la cuerda y nos fijamos simplemente en esa pelotita. La veríamos subir y bajar con velocidad de oscilación, siendo la velocidad de oscilación máxima a omega. Sin embargo, la velocidad de propagación es la rapidez con la que avanza la perturbación en el eje X, o si queréis, la velocidad de las crestas. Depende de la frecuencia y de la longitud de onda. Aquí tenemos la cuerda. La velocidad de propagación es la velocidad de avance de las crestas. Vamos con la pregunta 3b. Decía, un rayo de luz incide desde el aire sobre una lámina de espesor 3 centímetros con un ángulo de incidencia de 48 grados. El índice de refracción de la lámina es 1,7. El rayo, tras sufrir refracción en la cara superior, se refleja en la cara inferior de la lámina y vuelve a salir al aire, tal como se muestra en la figura. Determine el ángulo de refracción en la cara superior, el tiempo que tarda el rayo refractado en llegar a la cara inferior de la lámina y la separación X entre los rayos. Y nos da la velocidad de la luz en el vacío y el índice de refracción del aire. El ángulo de refracción puede encontrarse a partir de la ley de Snell. Índice de refracción del aire por el seno del ángulo incidente es el índice de refracción de la lámina por el ángulo del ángulo refractado. Aquí tenemos el ángulo incidente y aquí el ángulo refractado. Por lo tanto, simplemente despejamos el ángulo refractado y sustituimos los datos. Es el arcoseno de 1 partido por 1,7 por el seno de 48 grados, y eso nos sale en 24,4 grados. Fijaros que tiene que ser menor que 48, ya que el índice de refracción de la lámina es mayor que el índice de refracción del aire. Lo siguiente que nos pedía es el tiempo que tarda el rayo refractado en llegar a la cara inferior de la lámina. Ese tiempo es la distancia d partido por la velocidad del rayo en la lámina, donde la distancia d es esta distancia oblicua, que como conocemos el espesor y el ángulo refractado que hemos calculado antes, la podemos obtener fácilmente. D es el espesor dividido entre el coseno del ángulo refractado. Y la velocidad del rayo en la lámina es la velocidad de la luz en el vacío dividido entre el índice de refracción de la lámina. Lo ordenamos y ahora simplemente sustituimos los datos. El índice de refracción de la lámina es 1,7, el espesor 3 centímetros, la velocidad de la luz en el vacío 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo a la menos 1 y el ángulo refractado 24,4 grados.
Eso nos sale 1,86 por 10 a la menos 8 segundos, o si lo preferís, 18,7 nanosegundos. Ahora nos pedía la separación X entre los rayos. Fijaros que este ángulo aquí, que voy a llamar teta final, por la ley de la reflexión tiene que ser igual al ángulo refractado. La ley de la reflexión establece que los ángulos incidente y reflejado son iguales, por lo que el ángulo teta final igual a teta refractado. Y entonces es fácil ver, simplemente por trigonometría, si esto es A, esto también es A. Luego X es igual a 2A. Y como tenemos el expresor y el ángulo refractado, A es E por la tangente del ángulo refractado. Ahora simplemente sustituimos el espesor y el ángulo refractado y tenemos que X son 2,7 centímetros. Fijaros que el rayo se refleja en la cara inferior de la lámina, vuelve a subir y vuelve a sufrir otra refracción. Como teta final es el mismo ángulo que teta refractado, entonces el ángulo con el que sale será el mismo que el ángulo incidente. Por lo que ambos rayos, 1 y 2, emergen paralelos entre sí. Bueno, pues hasta aquí el bloque 3. Espero que os haya podido ayudar y nos vemos en el siguiente vídeo.